Dicen que el amor de una madre no tiene límites. Que da hasta que no le queda nada que dar. Yo también lo creía. Le di mi juventud, mi fuerza, mis ahorros, mi casa. Todo lo que tenía para criar a mi hija. Nunca imaginé que me pagaría ese amor metiéndome en una residencia de ancianos como si fuera una maleta vieja que ocupa espacio. Sin decir nada. Sin avisar. Solo. Mamá, es mejor así. Dijo que era temporal. Que ella y su marido solo necesitaban un poco de tiempo para adaptarse a la casa de sus padres. Pero las semanas se convirtieron en meses. Su voz se volvió más fría. Mi habitación pasó a ser de otra persona. Y, de repente, yo ya no formaba parte de su familia. Era un problema que había resuelto. Pero hay algo que se le olvidó. La escritura todavía estaba a mi nombre. ¿Las paredes que pintó? Todavía son mías. ¿El hogar del que me despojó? Todavía está bajo mi control. Pensaron que me quedaría callada, escondida en un pasillo que olía a lejía y abandono. Pero puede que sea vieja, pero no estúpida. Esta no es solo una historia de traición. Es la historia de una madre que recordó su valor y lo que sucedió cuando finalmente decidió actuar en consecuencia. No se trata solo de una casa, se trata de lo que pasa cuando deja de sentirse como tal. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Recuerdo estar sentada en el sofá estampado de flores del salón de mi hija, el que compré hace años cuando nos mudamos juntas a esa casa. El aire olía a canela y pintura fresca. Me entregó una taza de té con esa sonrisa nerviosa que pone cuando oculta algo. Solo será por un tiempo, mamá. Unas semanas, quizá un mes. Solo hasta que arreglemos las cosas con los padres de Daniel. Asentí, no porque le creyera, sino porque era mi hija. Había pasado toda mi vida creyendo en ella, incluso cuando me daba motivos para no hacerlo. Hablaba rápido, como si estuviera leyendo un guión. La residencia no está lejos. Es solo temporal. Volverás antes de que te des cuenta. Daniel no dijo mucho. Se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, sin mirarme a los ojos. Eso debería haberlo dicho todo. Pero quería creer que tenía buenas intenciones. Que solo estaba abrumada. La crié sola después de que falleciera su padre. Trabajé en 2 sitios, me salté las vacaciones, me ponía ropa vieja para que ella pudiera tener ropa nueva. Nunca volví a casarme. Ella era mi mundo. Esa noche, hice una maleta pequeña, solo con lo imprescindible. No quería llevarme muchas cosas. Iba a volver, ¿no? Solo eran unas semanas. Besé el marco de la foto familiar que tenía en la mesita de noche, en la que salíamos ella y yo en su graduación universitaria. Esa fue la última vez que me miró con orgullo. Últimamente, sus ojos se habían vuelto distantes. Como si estuviera en otro lugar, incluso cuando estaba a su lado. La residencia no estaba mal. Estaba bastante limpia. El personal era educado, con esa amabilidad entrenada y distante. Mi habitación tenía una ventana que daba al aparcamiento. Todos los días veía los coches ir y venir, esperando que uno de ellos fuera el suyo. Esperaba sus visitas como un niño espera a sus padres a la salida del colegio, con esperanza, siempre con esperanza. Vino una vez durante la primera semana. Trajo flores y sonreía demasiado. Ya casi estamos instalados, mamá, me dijo. Solo un poco más. Luego dejaron de venir. Las llamadas se hicieron más cortas. Dejé de deshacer las maletas. Dejé de esperar junto a la ventana. Cada vez que la enfermera me entregaba el teléfono, rezaba para que fuera ella. A veces lo era. La mayoría de las veces, no. Empecé a preguntarme si siquiera recordaba que yo estaba allí. O si me había convertido en otra tarea más que tachar de su lista. Fue entonces cuando empecé a hacerme la pregunta más difícil de todas. ¿Había criado a una hija, o había criado a alguien que sabía cómo usar el amor para conseguir lo que quería? No lo descubrí por ella. Por supuesto que no. Las hijas que abandonan a sus madres en residencias de ancianos no suelen contar la verdad. Me enteré por Linda, nuestra vecina. La dulce y charlatana Linda,
que siempre regaba sus plantas demasiado alto y nunca se metía en los asuntos ajenos. Una tarde, llamó al centro para hablar conmigo. Su voz era vacilante, casi apologética, como si no supiera si debía ser ella quien me lo dijera. Margaret, cariño. Ayer vi un camión de mudanzas delante de tu casa. 2 mujeres descargaban cajas. Una de ellas era la madre de Daniel. ¿Va todo bien? Apreté el teléfono con más fuerza. Tuve que sentarme. Le pedí que lo repitiera. Lo hizo. Esta vez más despacio. Se ha mudado. Creo que a tu habitación. Las cortinas son diferentes. El teléfono se me resbaló de la mano y quedó colgando del cable como el último vestigio de fe que me quedaba en mi hija. De repente, todo cobró sentido. ¿Por qué habían dejado de llamar? ¿Por qué su voz siempre sonaba apresurada? ¿Por qué no me había mirado a los ojos en semanas? Mi habitación. Mi cama. Mi cómoda con los tiradores tallados en forma de rosa. Se los había llevado alguien más. Como si yo ya no formara parte de la foto. La madre de Daniel. Una mujer con la que había hablado quizá 2 veces. Una mujer a la que ni siquiera le gustó mi pastel de carne en la cena de ensayo de la boda. Y ahora vivía en mi espacio, mientras yo me sentaba en una habitación estrecha que olía a desinfectante de manos y soledad. Intenté convencerme de que tenía que haber algún error. Quizás necesitaban el espacio para almacenar cosas. Quizás no era permanente. Quizás mi hija tenía un plan. Pero cada día que pasaba lo tenía más claro. No era una pausa, era un reemplazo. Me estaban sustituyendo silenciosamente por un modelo más nuevo de madre, una que venía del lado de Daniel, una que tenía más voz en las cenas de los domingos y en la decoración de las fiestas. Había pasado años soñando con tener a mis nietos en mi regazo, celebrar el Día de Acción de Gracias en mi cocina, enseñar a mi hija a hacer la masa de tarta de mi madre. Ahora ni siquiera me devolvían las llamadas. Me senté junto a la ventana durante horas esa noche, con los ojos ardientes pero secos. Algo en mí había cambiado. La parte blanda que encontraba excusas para ella se endureció. Dejé de preguntarme qué había hecho mal. Dejé de preguntarme qué podía arreglar. Me invadió una extraña claridad, no del tipo que trae paz, sino del tipo que te prepara para la guerra. Mi nombre seguía en la escritura. Mi pensión seguía pagando esa casa. Y si pensaban que podían apartarme y seguir adelante sin consecuencias, era evidente que no conocían a la mujer que había criado sola a una hija, y había sobrevivido a todas las tormentas que la vida le había lanzado. Había guardado silencio por amor. Pero el silencio ya no era una opción. Si yo ya no era su familia, ellos ya no eran la mía. Hay un momento en el que la esperanza no solo se desvanece, sino que muere. El mío llegó un martes por la mañana. La cafetería de la residencia olía a avena y antiséptico, y la mujer sentada frente a mí, la señora Dean, volvía a hablar de su gato. No la escuchaba. Mi mente estaba en otra parte, jugándome malas pasadas. No dejaba de pensar que ese día tendría noticias de mi hija. Que tal vez aparecería, con el rostro sonrojado por la culpa, con los brazos abiertos. Que me diría que todo había sido un error, que me echaba de menos, que mi habitación seguía esperándola. Pero pasó la hora del almuerzo, luego la cena, y lo único que tenía era el silencio que se produce cuando un vínculo se rompe definitivamente. Volví a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba las pocas cosas que había traído de casa. Dentro había una foto de nosotras en el porche, cuando ella era pequeña y todavía creía que yo era su luna. La sostuve en mis manos, estudiando su rostro joven, su pequeña mano agarrada a la mía. Esa niña nunca me habría dejado aquí. Pero esa niña hacía tiempo que se había ido. Al día siguiente, por fin reuní el valor para llamarla. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, y esperé a que sonara. Ella contestó. Pero no con un «Hola, mamá», ni siquiera con preocupación. Solo un «sí», seco y distraído. Le pregunté si podíamos hablar, si podía venir a visitarme. Su respuesta fue como una bofetada. Estamos muy ocupados con la casa ahora mismo. ¿No puedes quedarte allí? Así es mejor para todos. Mejor para todos.
Todos menos la mujer que lo había dado todo para construir esa casa. Quería gritar. En lugar de eso, colgué. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el ventilador del techo, escuchando su tic-tac. Tic, 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 como un reloj que marcaba los segundos que faltaban para que tuviera que aceptar la verdad. No iba a volver. Esa casa ya no era mía, no a sus ojos. Estaba fuera de su vista y ahora se suponía que debía permanecer así. No dejaba de pensar en el cajón donde guardaba la ropa de bebé de mi hija. En las 3 noches seguidas que pasé despierta cuando ella tenía la gripe. En los 20 años que trabajé turnos dobles para asegurarme de que pudiera ir a la universidad sin deudas. Nada de eso importaba ahora. Yo era un estorbo. Innecesaria. Olvidada. Esa mañana, le pedí a una de las enfermeras un bolígrafo y papel. No le dije para qué era, pero yo lo sabía. Necesitaba empezar a documentarlo todo. Cada llamada perdida, cada detalle legal que recordaba sobre la casa. Porque no se trataba solo de un hogar. Se trataba de lo que me habían robado bajo la apariencia de una familia. Y si ellos me habían borrado de su futuro, yo estaba a punto de borrarles a ellos de mi pasado. En silencio. Legalmente. Para siempre. Mi cumpleaños llegó como siempre, marcado por el silencioso paso del tiempo que nadie parece notar a menos que haya un pastel de por medio. Me desperté temprano, esperando, no, deseando recibir una llamada, tal vez una visita. Algo. Cualquier cosa. El personal había pegado una pancarta de papel en la pared junto a mi cama. Feliz cumpleaños, Margaret, decía en letras moradas brillantes, de las que se encuentran en las cajas de ofertas de las tiendas de artículos para fiestas. Una de las enfermeras me dio un cupcake con una vela de plástico encima. Me sonrió educadamente y me preguntó si quería ver la televisión en la sala de recreo. Le dije que no. Solo quería esperar en mi habitación. Por si acaso. Me senté junto a la ventana, vestida con el suave cardigan azul que me regaló mi hija. Tenía un hilo suelto en el puño y lo enrollé entre los dedos mientras pasaban las horas. No dejaba de mirar el reloj. 10 de la mañana. 2:30. 3:15. Nada. Nadie llamaba a la puerta. No se oían pasos familiares. No sonaba el teléfono. Pulsé el botón del auricular para asegurarme de que la línea seguía funcionando. Funcionaba. El silencio no era mecánico. Era deliberado. A la hora de cenar, dejé de fingir. Dejé el cardigan cuidadosamente doblado a los pies de la cama, me puse el camisón y le dije a la enfermera que no me encontraba bien. No podía sentarme en el comedor rodeada de gente que apenas sabía su propio nombre, mientras unos desconocidos les cantaban pensando que estaban haciendo un gesto amable. No quería compasión. Quería a mi hija. Quería a la versión de ella que solía dibujarme pasteles de cumpleaños y escribirme, «Te quiero, mami», con su letra torcida. Quería olvidar que la única persona que tenía en este mundo me había cambiado como si fuera leche caducada. Me acurruqué bajo la fina manta y me quedé mirando al techo, preguntándome dónde estaría. Probablemente en casa, en la casa que yo había pagado, cenando con su nueva familia, riéndose de chistes que yo nunca oiría. Quizás la madre de Daniel había ocupado mi sitio en la mesa. Quizás incluso estaba sentada en mi antigua silla. Los imaginé brindando mientras yo me desvanecía silenciosamente en el fondo de sus vidas, como el papel pintado que uno tiene intención de cambiar pero nunca llega a hacerlo. En algún lugar entre el dolor y la furia, algo dentro de mí se rompió. No fue ruidoso. No fue dramático. Pero fue definitivo. Dejé de esperar. Dejé de tener esperanzas. Volví la cara hacia la pared y me susurré, «Feliz cumpleaños», a mí misma. Sonó débil y extraño. Pero era mío. Esa noche, me hice una nueva promesa. Nunca volvería a dejar que me celebraran, ni con palabras, ni con flores, ni con gestos cargados de culpa. Ellos habían tomado su decisión. Ahora era el momento de tomar la mía. No como una madre que suplicaba por migajas de amor, sino como una mujer que finalmente había visto la verdad y estaba lista para actuar en consecuencia. Después del cumpleaños que nunca fue, intenté decirme a mí misma que tal vez solo estaba ocupada.
Tal vez había cosas en casa que yo no sabía. Tal vez, en el fondo, todavía me quería y no sabía cómo afrontar lo que había hecho. Pero incluso las mentiras pierden su dulzura después de un tiempo. Seguí llamando. No de forma obsesiva. Solo lo suficiente para darle una oportunidad. Una vez cada pocos días, siempre a la misma hora. A primera hora de la tarde, cuando ya debería estar preparando la cena y el día llegaba a su fin. Al principio, el teléfono sonaba y saltaba el buzón de voz. Entonces, un día, dejó de sonar por completo. Pasaba directamente al buzón de voz. Como si hubiera pulsado un botón que le decía al mundo que ya no importaba. La primera vez que ocurrió, me quedé allí sentado mirando la pantalla. Me dije a mí mismo que quizá se le había quedado el móvil sin batería. Quizá el bebé estaba llorando. Quizá estaba conduciendo. Pero después de que ocurriera una y otra vez, lo supe. Me estaba evitando. Y no era solo que se olvidara. No es que estuviera demasiado ocupada. Había decidido no escucharme. Ese tipo de silencio no es pasivo. Es un castigo. Al principio le dejaba mensajes cortos. Solo para saber cómo estaba. Luego, mensajes más largos, preguntándole si había hecho algo mal. Al final, dejé de dejarle mensajes. ¿Qué sentido tenía derramar mi corazón en un espacio vacío? Ya no me dolía en oleadas. Me dolía en capas. Como si me hubieran despojado lentamente y de forma deliberada. Y en mi lugar, había otra persona en mi casa. Sentada en mi sofá. Durmiendo en mi cama. Llamaba cariño a mi hija. La madre de su marido había ocupado mi lugar y mi hija se lo había permitido. El personal de la residencia empezó a darse cuenta. Una de las enfermeras más jóvenes, Lea, me preguntó si todo iba bien. Le dije que llevaba semanas sin saber nada de mi hija. Frunció el ceño y me dio una palmadita en el hombro, como se hace con las personas afligidas. Odié ese gesto. No quería consuelo. Quería que mi hija me mirara a la cara. Que me mirara a los ojos y admitiera lo que había hecho. Empecé a sentarme junto a la ventana delantera de la sala común, no porque esperara que ella viniera, sino porque quería demostrarme a mí misma que no lo haría. Es extraño cómo incluso la traición tiene un ritmo. Primero tienes esperanza. Luego dudas. Después sufres. Y al final, dejas de intentar. Y ahí es donde acabé. En el punto de no volver atrás. Una mañana, borré su número de mi teléfono. No porque la odiara. Sino porque no podía seguir llamando para llevarme una decepción tras otra. Había criado a una niña que se aferraba a mi pierna cuando la dejaba en el jardín de infancia. Ahora esa niña se había convertido en una mujer que me había borrado de su vida con su silencio. Pero el silencio también puede ser poderoso. Especialmente cuando decides utilizarlo a tu favor. No iba a suplicar. No iba a perseguirla. A partir de ese momento, tomaría decisiones como alguien que había sido olvidada, pero no derrotada. Había pasado poco más de un mes desde la última visita de mi hija y, cuando finalmente apareció, algo dentro de mí ya sabía que no se trataba de un reencuentro. Se parecía más a una escena final. Llegó con un perfume que no reconocí y con una bolsa de pasteles comprados en una pastelería. Llevaba un peinado diferente y el anillo de su dedo brillaba más de lo que recordaba, como si se hubiera pulido cada parte de sí misma para una vida de la que yo ya no formaba parte. Sonreía demasiado rápido, se sentaba con demasiado cuidado, como si la silla y la conversación pudieran romperse. Le ofrecí té, sabiendo perfectamente que no había. Era una costumbre, un reflejo de años de maternidad. Ella lo rechazó y me entregó la bolsa. Los ha hecho la madre de Daniel, dijo, dejándola junto a mi cama como si eso significara algo. Miré los pasteles, pero no abrí la bolsa. No quería la amabilidad de su suegra. Quería la honestidad de mi hija. Hicimos charla trivial, de la que no llega a la superficie de nada real. Me preguntó si las enfermeras eran amables, si la comida estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que no. No necesitaba nada de ese lugar. Lo que necesitaba estaba sentada frente a mí, con la culpa escondida detrás del rímel.
No me miraba a los ojos. Me di cuenta. Sus dedos tamborileaban sobre su rodilla, su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia la puerta, como si tuviera un lugar más importante donde estar. Le pregunté cómo iba la casa. Dudó y luego sonrió demasiado. Está quedando muy bien. Estamos pintando el salón. Conocía ese salón. Yo había elegido esas paredes. Había colgado las cortinas. Había cosido esos cojines a mano cuando no podíamos comprar unos nuevos. Se me cortó la respiración, pero no lo demostré. Solo asentí con la cabeza. Se quedó 20 minutos. Quizás menos. Miró su teléfono 2 veces. Dijo algo sobre una cita. Le dije que podía irse. Se levantó, me besó en la cabeza como si estuviera colocando una piedra sobre una tumba y susurró. Te quiero, mamá. Pero no era amor. Era costumbre. Se marchó antes de que pudiera responder. No es que fuera a hacerlo. Me quedé sentada en silencio mucho tiempo después de que se fuera, mirando los pasteles que no había tocado. El aroma de su perfume permanecía en el aire, pero no era reconfortante. Era inquietante. Esa noche no pude dormir. Sus palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza, no por lo que había dicho, sino por todo lo que no había dicho. No me había preguntado si echaba de menos mi hogar. No había mencionado cuándo podría volver. Porque sabía que nunca lo haría. Esa visita no era para ver cómo estaba. Era para cerrar una etapa. Al menos, por su parte. Y si ella podía alejarse de mí tan fácilmente, tal vez yo debía dejar de llorar por alguien que seguía viva, pero emocionalmente ausente. En ese momento lo supe. Ella ya me había dejado marchar. Era hora de que yo hiciera lo mismo. Después de esa última visita, algo cambió, no solo dentro de mí, sino a mi alrededor. El personal, que antes sonreía cortésmente y me preguntaba por mi familia, empezó a hablarme con un tono diferente. No era cruel. Era cauteloso. Como si me hubiera convertido en uno de esos residentes, de los que etiquetan en silencio cuando ya no aparece la familia. Los que se quedan atrás, cuyos números de teléfono nunca se conectan y cuyos cumpleaños se marcan con lápiz, pero se olvidan de todos modos. Lo noté por primera vez durante el desayuno. Mi bandeja era la última en llegar. Ya no había huevos calientes ni mermelada extra en mi tostada, aunque siempre lo pedía. Ahora solo era comida, no amabilidad. Solo otra tarea más en su día. Hablaban por encima de mí, no conmigo. A veces se olvidaban de mi nombre. Una vez, una enfermera me llamó Marjorie. No la corregí. Lo peor no era el abandono. Era la lástima. Esa mirada silenciosa y de reojo que te lanzan mientras te arropan con la manta o te llevan en silla de ruedas a la sala común. Lo odiaba. Odiaba que las decisiones de mi hija se hubieran convertido en mi identidad. Que hubiera pasado de ser Margaret, la mujer dulce con una hija preciosa, a la anciana a la que nadie visita. Ya no me preguntaban cuándo vendría. Habían dejado de esperarla mucho antes que yo. Una enfermera, la nueva, con ojos amables, intentó charlar conmigo una tarde. ¿Sale alguna vez a tomar el aire?, me preguntó. Me dieron ganas de reír. ¿Salir a dónde? Era una prisionera en un edificio con puertas cerradas y conversaciones entrecortadas. Negué con la cabeza y ella me llevó en silla de ruedas al jardín de todos modos. Era pequeño, solo tenía unos bancos y unas rosas enredadas, pero era la primera vez en semanas que veía el cielo sin rejas. No le di las gracias. No porque no estuviera agradecida, sino porque había aprendido que incluso la amabilidad allí era temporal. Empecé a aislarme más. Dejé de esperar en la sala común. Dejé de mirar al pasillo cuando oía pasos que antes me daban esperanza. La esperanza es algo peligroso en un lugar así. Te marchita por dentro. Empecé a escribir de nuevo en mi diario, pequeños pensamientos, fragmentos de días, cosas que recordaba de la casa, cómo la luz incidía en el suelo de la cocina por la mañana, cómo mi hija se quedaba dormida con la mano entrelazada con la mía. No lo hacía para recordarla, sino para recordarme a mí misma. Porque estaba decayendo. No mentalmente, sino emocionalmente. Y si no me aferraba a algo,
temía convertirme en lo que ellos ya pensaban que era. Desechada, olvidada, sin voz. Lo que no sabían era que yo todavía tenía voz. Y un plan. Y derechos legales. Puede que estuviera callada, pero estaba observando. Y en algún lugar entre la lástima y el silencio, recordé algo vital. Esa casa todavía era mía. Y ella no solo me había olvidado. Había cometido el error de olvidar eso. Era un miércoles por la tarde cuando sonó el teléfono. No era la línea habitual de recepción, sino el viejo teléfono fijo que tenían en el pasillo para los residentes que aún se sabían los números de memoria. Lo cogí por instinto, esperando que fuera un vendedor telefónico o uno de esos recordatorios automáticos del hospital. Pero era Linda. Mi vecina. La misma mujer que una vez me trajo sopa cuando tenía la gripe y siempre me saludaba desde el otro lado del seto mientras regaba sus caléndulas. Su voz era más suave de lo habitual, casi nerviosa. Margaret, no sabía si debía llamar, pero es que, no podía guardármelo para mí. Los he visto. A tu hija y a Daniel. Y a un equipo de obras. Están reformando tu casa. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Renovando?, pregunté, aunque mi pecho ya sabía la respuesta. Han destrozado el salón. Han quitado las estanterías. Han pintado la puerta principal. Solo lo he visto desde la calle, pero no son pequeños cambios. Parece que la están haciendo suya. Completamente. Dudó antes de continuar. Incluso están poniendo una valla nueva. De madera blanca. Muy elegante. No dije nada durante un largo rato. Linda llenó el silencio con una respiración entrecortada. Solo pensé que debías saberlo. Después de colgar, me quedé allí sentada, mirando al vacío, con el auricular aún caliente en la mano. Estaban renovando. Reclamando espacio. Haciendo la suya como si yo nunca hubiera existido. Podía imaginarlo con toda claridad. Mi hija, con las manos en las caderas, eligiendo muestras con esa mujer, la madre de Daniel. Riendo en mi cocina. Caminando descalza por el mismo suelo de madera que yo solía fregar mientras cantaba canciones de cuna. Mis recuerdos estaban siendo pintados con colores neutros brillantes y sueños de Pinterest. Ni una sola vez me lo había preguntado. Ni siquiera me lo había comunicado. Y, sin embargo, allí estaban, construyendo una nueva vida dentro de mi historia. Una cosa era olvidarme. Otra era borrarme. ¿Pero esto? Esto era un robo disfrazado de transición. No me importaban los muebles. No me importaba el color de las paredes. Lo que me destrozó fue la audacia. El derecho. Como si ponerme en esa casa estéril viniera con las llaves de todo por lo que había trabajado. Todo lo que había dejado atrás con la promesa de que volvería. Que era temporal. Pero recordé algo que Linda no sabía. Algo que claramente esperaban que hubiera olvidado. Mi nombre todavía figuraba en la escritura. La hipoteca se había pagado hacía años con el dinero de mi pensión. Yo era la única propietaria legal. Y ahora estaban reconstruyendo un futuro en un terreno que legalmente no les pertenecía. Era casi ridículo. Casi. Esa noche no lloré. No caminé de un lado a otro. Ni siquiera me sentí triste. Abrí el cajón de abajo, saqué la vieja carpeta con la tarjeta de mi abogado sujeta con un clip en la parte delantera y pasé el dedo por las letras en relieve. Margaret L. Thompson. Propietaria. Madre. Superviviente. Ellos habían hecho su jugada. Ahora era mi turno. No había hablado con el señor Halperin en años, desde que me ayudó a redactar mi testamento tras la muerte de mi marido. Era un hombre tranquilo, con unas cejas grises demasiado grandes para su rostro, y una memoria tan aguda que recordaba la fecha exacta en la que firmé mi primera hipoteca. Cuando llamé, ni siquiera estaba segura de si seguía ejerciendo. Pero respondió al segundo tono, con la voz tan firme como siempre. Margaret Thompson, dijo, como si no hubiera pasado el tiempo. ¿En qué puedo ayudarla? Le expliqué todo, cada doloroso detalle, y cuando terminé, se quedó en silencio. No por la conmoción, sino por calcular. ¿Y ya se han mudado?,
preguntó finalmente. Lo están reformando en este momento, respondí. ¿Sin su permiso? Sin nada, dije. Suspiró. Entonces tenemos algo con lo que trabajar. Fue la primera vez en semanas que exhalé y lo sentí de verdad. A la mañana siguiente, me senté junto a la pequeña ventana de mi habitación y observé cómo el sol se arrastraba por el horizonte. No sentía paz. Sentía claridad. No estaba loca. No estaba indefensa. No era una reliquia descartada del pasado de una familia. Todavía tenía poder, aunque nadie se hubiera molestado en recordarlo. La escritura era mía. No compartida. No cedida. Mía. Cuando mi marido y yo compramos esa casa, nos aseguramos de protegerla. Pasara lo que pasara en la vida, queríamos que nuestra hija tuviera seguridad. Irónicamente, esa seguridad se estaba utilizando ahora en mi contra. Pero yo todavía tenía los papeles. El señor Halperin prometió ocuparse de todo con discreción. No necesitaba permiso para vender la casa. Solo necesitaba mi firma. Eso era todo. Firmé los formularios necesarios unos días más tarde, con cuidado de no decírselo a nadie en el edificio. Hay algo sagrado en guardar un secreto cuando todos los demás piensan que estás acabado. La venta fue discreta. Un comprador en efectivo. Una pareja de jubilados que buscaba un nuevo comienzo más cerca de la ciudad. Se enamoraron de la ubicación, ni siquiera pestañearon ante las reformas a medio hacer. El señor Halperin trabajó rápido. En menos de 3 semanas, los papeles estaban listos. La titularidad cambió de manos. Se entregaron las llaves. Mi casa estaba vendida. Mi hija aún no lo sabía. No me sentía vengativa. Me sentía despierta. Despierta de una forma que no había sentido desde que llegué a la residencia. Todo este tiempo, pensé que me habían descartado. Pero, en realidad, me habían dado una oportunidad para empezar de cero. Habían cometido el error de pensar que no tenía a dónde ir, que no me quedaba nada. Pero se equivocaron. Subestimaron a la misma mujer que una vez sobrevivió a base de sopa enlatada y zapatos prestados para darle a su hija todo lo que tenía. La casa podía ser mía legalmente, pero la dignidad que estaba recuperando no tenía precio. No necesitaba venganza. Necesitaba una resolución. Y esa resolución acababa de venderse, una firma tras otra. Hubo un momento, justo después de que se cerrara la venta, en el que mi mano se quedó suspendida sobre el teléfono. Una pequeña parte de mí, quizá el instinto maternal, me susurró que se lo dijera. Que le diera tiempo para hacer las maletas, para prepararse, para explicar a los padres de Daniel por qué la casa que estaban destrozando ya no les pertenecía. Me quedé mirando los números en la pantalla. El nombre de mi hija seguía allí a pesar de que había borrado su contacto hacía semanas. No había tenido el valor de borrarlo de mi memoria. Seguía pensando que quizá llamaría. Quizá sentiría algo. Pero no lo hizo. Y ahora me daba cuenta de que yo tampoco. El impulso de protegerla seguía ahí, como un eco desvanecido, pero ya no tenía poder. No me había avisado cuando me dejó en la residencia con promesas que nunca pensó cumplir. No me avisó cuando trasladó a la madre de su marido a mi habitación. No me avisó cuando decidió que era más fácil olvidarme que incluirme. Así que no, yo tampoco la avisaría. Doblé los documentos legales y los guardé en el fondo de mi cajón, debajo del diario que había empezado el día que me dejó allí. Todo estaba en orden. El señor Halperin me aseguró que los compradores recogerían las llaves el viernes. Eso les daba 2 días. 2 días antes de que la realidad llamara a su puerta cuidadosamente pintada. Imaginaba la confusión en sus caras cuando llegaran unos desconocidos diciendo que la casa ya no era suya. Imaginaba la indignación, la negación, la llamada frenética que ella acabaría haciendo cuando se diera cuenta de lo que había pasado. Y sabía, con fría certeza, que no contestaría. El personal de la residencia notó el cambio en mí, aunque no lo entendían. Estaba más tranquila, más serena. Volví a aceptar el postre en la cena. Sonreí cuando Lea, la enfermera de mirada amable, se ofreció a llevarme fuera en silla de ruedas. Había algo diferente en el aire.
Ya no estaba esperando. No me aferraba a la imagen que tenía de mi hija ni a la vida a la que creía que iba a volver. Esa puerta se había cerrado y era yo quien la había cerrado con llave. La belleza del silencio es que deja espacio para la verdad. Y la verdad era simple. Ella había tomado una decisión. Había elegido la comodidad por encima del compromiso. La imagen por encima de la intimidad. Y creía de verdad, que yo seguiría siendo pasiva. Que envejecería en ese pasillo sin recordar nunca el poder que aún tenía. Pero se equivocaba. Y pronto descubriría lo equivocada que estaba. No porque la odiara. Ni siquiera porque quisiera vengarme. Sino porque toda mujer, sin importar su edad o lo destrozada que esté, merece recuperar lo que le han robado. Y yo no solo estaba recuperando la casa. Me estaba recuperando a mí misma. El día que el señor Halperin me dijo esas palabras, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, no era amargura ni rabia, sino una tranquila confirmación. No estaba loca. No era irrelevante. No era solo una anciana escondida en una residencia y olvidada. Seguía siendo la propietaria legal de la casa que estaban pintando como si nunca hubiera existido. Recuerdo estar sentada frente a él en su modesta oficina, con el olor a cuero y papel viejo impregnando el aire. Su escritorio estaba cubierto de archivos, pero cuando abrió el mío, lo manejó como si fuera sagrado. Usted sigue siendo la propietaria legal, Margaret. El nombre de su hija nunca se añadió a la escritura. Usted le dio las llaves, no los derechos. Asentí lentamente, dejando que las palabras calaran en mí. Durante mucho tiempo, me habían hecho sentir que no pertenecía a ningún sitio. Pero en ese momento, me di cuenta de que en realidad nunca me había ido. No legalmente. No a los ojos de la ley. Esa casa seguía siendo mía. Deslizó los papeles hacia mí por el escritorio, resaltando las secciones de la transferencia con mano firme. Ahora, si quieres vender, puedo tenerlo todo listo para el fin de semana. Sin retrasos. No hace falta el consentimiento de nadie más. Bajé la vista hacia las líneas donde aparecía mi nombre en negrita. Mi firma debía ir junto a él. Era mi último acto como propietaria y firmé sin dudarlo. No pregunté cómo habían reaccionado. No quería saber nada de las consecuencias hasta que fuera definitivo. El señor Halperin no hizo más preguntas de las necesarias. Por eso confiaba en él. No estaba allí para dramas. Estaba allí para cerrar el asunto. De vuelta en casa, doblé la copia del contrato y la guardé en el bolsillo lateral de mi mesita de noche. No quería dejarla a la vista. Hay cosas que son demasiado poderosas como para mostrarlas. El personal notó una nueva quietud en mí. Una especie de paz que no parecía débil, sino decidida. Ya no esperaba junto a la ventana. No miraba el teléfono. Empecé a sentarme sola en el jardín, no porque esperara que alguien me encontrara allí, sino porque estaba empezando a recordar quién era antes del silencio. Antes del despido. Antes de la traición disfrazada de pragmatismo. Al día siguiente, el señor Halperin llamó para darme la confirmación definitiva. La casa había cambiado oficialmente de manos. La venta se había tramitado, se había transferido la escritura y una nueva pareja tomaría posesión a finales de semana. Le di las gracias, con voz firme y respiración lenta. Has hecho lo correcto, Margaret, me dijo con amabilidad. Y le creí. Siempre había hecho lo correcto para los demás. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, había hecho lo correcto para mí. Sin globos, sin anuncios, sin advertencias dramáticas. Solo silencio. Así es como lo hice. Vendí la casa tal y como ellos me habían descartado. En silencio, sin ceremonias y sin intención de mirar atrás. Los papeles estaban firmados, la venta confirmada, y los nuevos propietarios llegarían ese viernes por la mañana. No se lo dije a nadie. Ni a Linda, ni al personal de la residencia, ni siquiera a la enfermera que había empezado a llamarme señorita Margaret, con cariño en su voz. Me lo guardé para mí porque había aprendido, a través del dolor y la paciencia, que el silencio tiene una fuerza especial. No hace falta ruido para expresar algo. A veces,
La ausencia de una advertencia es la declaración más clara de todas. Los imaginé esa mañana, tomando café en una cocina que creían que era suya. Quizás Daniel estaría arreglando algo debajo del fregadero, fingiendo ser el hombre de la casa. Quizás mi hija estaría arreglando las flores en el alféizar de la ventana que yo solía limpiar todos los domingos por la tarde. Se habían mudado con tanta confianza. Pintaron las paredes, cambiaron las cortinas, eliminaron todo rastro de mí. Pero se olvidaron de los cimientos. Se olvidaron de la firma. Se olvidaron de que el amor no siempre significa rendirse, y que la maternidad no es lo mismo que el martirio. Mientras ellos redecoraban, yo recuperaba. El señor Halperin fue profesional hasta el final. Gestionó la venta con precisión, se aseguró de que los compradores estuvieran al tanto de las reformas, pero sin que esto les disuadiera. Compradores en efectivo, sin retrasos en la hipoteca, sin condiciones. Solo una transferencia limpia y definitiva. La pareja había visto la casa una vez antes de comprometerse. Les encantaba el barrio, el porche, el jardín que una vez había sido mío. No preguntaron por las personas que vivían allí. Supusieron, como muchos, que la casa estaría lista cuando se entregaran las llaves. No les corregí. Simplemente le di permiso al señor Halperin para que procediera, y así lo hizo. El viernes por la mañana, la propiedad ya no estaba a mi nombre. Y tampoco lo estaba el dolor. En mi habitación, doblé la ropa limpia lentamente, con cuidado. Había algo curativo en el orden, incluso en las pequeñas tareas. Tarareé una melodía que no había recordado en años, una que mi hija solía cantar cuando era pequeña. Ya no me dolía. Se sentía lejana, como una canción de otra vida. No sentí culpa. Eso me sorprendió. Pensé que lo haría. Pero cuando alguien te roba tu dignidad y lo llama responsabilidad, la verdadera culpa radica en no defenderse. No vendí la casa para hacerle daño. La vendí para recordarme a mí misma que todavía tenía voz. El viernes llegó y pasó como cualquier otro día. El cielo no se oscureció. Nadie gritó. No sonó el teléfono. Pero yo lo sabía. En algún lugar de esa casa, se estaban despertando a una tormenta que nunca vieron venir. Y, por una vez, no era yo la que se quedaba fuera, en el frío. Era última hora de la tarde cuando Linda volvió a llamar, con la voz entrecortada y temblorosa, con ese nerviosismo que se siente cuando presencias algo que probablemente no deberías ver. Margaret, dijo, casi susurrando. No sé qué ha pasado, pero hay un camión de mudanzas delante de tu casa. No es de los que traen muebles, sino de los que se los llevan. Y tu hija está en la entrada como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No dije nada en un primer momento. Solo me recosté en la silla y dejé que sus palabras llenaran el espacio. Era fácil imaginar la escena. Mi hija, llegando después de hacer recados, quizá con un café con leche en la mano, esperando que su pequeña vida perfecta siguiera intacta, estable, suya. Solo para encontrarse con unos desconocidos uniformados embalando las cortinas que ella misma había elegido para borrarme de su vida. Linda siguió hablando. El hombre de la furgoneta le dijo a Daniel que tenía que mover el coche. Le dijo que la casa ya no era suya. Daniel parecía confundido, enfadado. No pude oírlo todo, pero tu hija no dejaba de preguntar. ¿Cómo que se ha vendido? Su voz temblaba. ¿Tú? Margaret, ¿hiciste algo? Sonreí, no ampliamente, ni con crueldad, solo un suave arqueo de los labios que sabía a justicia. Hice lo que tenía que hacer, dije. Hice lo que ellos pensaban que nunca haría. Después de colgar, me quedé mirando por la pequeña ventana de mi habitación, la que daba al jardín, donde las hojas habían empezado a caer en racimos naranjas y marrones. Todo estaba tranquilo, en silencio. No se oían sirenas ni caos. Solo el viento y el tiempo. El personal pasaba por delante de mi puerta como de costumbre. Una enfermera se detuvo para preguntarme si necesitaba ayuda para ir al comedor. Negué con la cabeza. No tenía hambre. Al menos, no de comida. Estaba llena de otra cosa. Algo parecido al cierre.
Los imaginé caminando por la casa, habitación por habitación, dándose cuenta de que habían convertido un espacio prestado en su hogar. La televisión, los sofás, los platos en los armarios. Todo bajo la mirada de los nuevos propietarios, que tenían todo el derecho a estar allí. Y mi hija, la mujer que una vez se aferró a mi mano por miedo a la oscuridad, ahora de pie a la luz del sol, completamente expuesta. No hay ira como la ira de la privación de un derecho. Pero no me sentía culpable. Le había dado todas las oportunidades. Había esperado, perdonado, suplicado. Y ella había respondido a esa misericordia con ausencia. Con silencio. Esa entrada, que una vez fue el lugar al que corría para recibirme en los días lluviosos, ahora se erigía como símbolo de cada paso que se alejaba de mí. Vacía. Igual que el espacio que dejó en mi vida. Pero yo ya no esperaba en las ventanas ni en las puertas. Ella sí. Y esta vez, yo era la que no volvería. La llamada llegó esa tarde, justo cuando el sol se ocultaba tras los árboles frente a mi ventana. Observé cómo las sombras se alargaban por el suelo mientras el teléfono vibraba sobre la mesa a mi lado. Su nombre iluminó la pantalla. Seguía ahí, sin tocar. Una parte de mí se había aferrado a él como a una cicatriz que aún no había desaparecido del todo. Pero ahora, mientras sonaba y sonaba, no me moví. Me limité a mirarlo. Sabía exactamente por qué llamaba. El pánico debió de invadirla como una ola una vez que pasó el shock. La incredulidad se convirtió en desesperación. Se dio cuenta de que todo lo que había dado por suyo le había sido arrebatado, en silencio, legalmente, por completo. Dejó que sonara 5 veces. Luego 6. Esperaba un mensaje de voz, algún mensaje frenético lleno de disculpas o acusaciones. Pero no llegó nada. Solo silencio. Unos minutos más tarde, volvió a sonar. El mismo nombre. El mismo tono. Esta vez, le di la vuelta para no ver la pantalla. No estaba enfadado. No era cruel. Simplemente había terminado. Durante mucho tiempo, había intentado acercarme. Había suplicado por una conexión. Suplicado amor disfrazado de obligación. Y ella había mirado hacia otro lado. Ahora era ella la que intentaba contactar. Y finalmente comprendí que no todas las llamadas merecen una respuesta. Después del segundo intento, sabía lo que vendría después. Lo volvería a intentar mañana. Dejaría un mensaje de voz, tal vez 2. Me enviaría un mensaje de texto, tal vez incluso vendría a casa con lágrimas y confusión pintadas en su rostro. Pero no sería por mí. Sería por la seguridad que había perdido. Por la comodidad a la que creía que siempre tendría acceso. Y yo no volvería a caer en la trampa. Esa noche, me senté en la sala común por primera vez en semanas. Había una partida de bingo y las risas resonaban en las paredes, suaves y sinceras. No jugué, pero observé. No porque necesitara distraerme, sino porque por fin me sentía presente en mi propia vida. No estaba atrapada entre lo que era y lo que debería haber sido. Estaba aquí, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando a alguien que ya me había soltado la mano. Volví a mi habitación justo antes de que se apagaran las luces. El teléfono seguía allí, con la pantalla en blanco, en el silencio después de la tormenta. Pensé en desenchufarlo, pero no lo hice. Dejar que sonara. Dejar que se preguntara qué le había pasado a la mujer que pensaba que siempre contestaría. Dejar que se sentara en el espacio que había construido con su silencio. Me metí en la cama, me cubrí con la manta y susurré sin dirigirme a nadie en particular. Ella tomó su decisión. Y ahora, por fin, yo había tomado la mía. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. No una vez, sino 3. Luego recibí un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje era breve y tajante. No puedo creer que hayas hecho esto. Eres mi madre. Sin saludar. Sin cariño. Solo esas 7 palabras envueltas en acusaciones. Más tarde, esa misma tarde, el personal me informó de que había un visitante en recepción, un hombre que preguntaba por mí. No me dijeron su nombre, pero no hacía falta preguntar.
Daniel. Probablemente había venido a hacer entrar en razón a la mujer que creía que había perdido la cabeza. Quizás pensaba que podría razonar conmigo, explicarme que las cosas se habían salido de control, que solo estaban tratando de construir un futuro. Pero rechacé la visita. Con calma. Con firmeza. Dígale que estoy descansando, dije. No estaba siendo cruel. Estaba siendo clara. Para esa noche, la historia ya se había tergiversado. Linda volvió a llamar, con la voz llena de conflicto. Margaret, tu hija le está diciendo a la gente que vendiste la casa por despecho. Dice que no estás bien. Que te han manipulado. Que esto no es propio de ti. Casi me echo a reír. No porque fuera gracioso, sino porque era previsible. Cuando la gente pierde el control, reescribe la historia. Y en su versión, yo me había convertido en la villana. La madre despiadada. La anciana amargada. La que había destrozado una familia por venganza. Pero Linda me conocía. Lo había visto con sus propios ojos. Había visto cómo la entrada se vaciaba semana tras semana, cómo la casa pasaba de ser un hogar a una posesión. Le dije que debería haber venido a verte más, dijo Linda en voz baja. Le dije que te merecías algo mejor. Le di las gracias, no porque cambiara nada, sino porque me recordaba que alguien seguía viendo la verdad. Pasé esa noche pensando en la palabra despiadada. Se me pegó, aunque intenté ignorarla. No era el insulto lo que me dolía. Era la ironía. Despiadada. ¿Era despiadado esperar semanas en una habitación que olía a lejía y a pérdida? ¿Era despiadado llorar hasta quedarme dormida el día de mi cumpleaños, con un cupcake de un desconocido como única vela? ¿Era despiadado que me dejaran como si fuera un equipaje, me prometieran amor y luego me olvidaran cuando ya no me necesitaban? Si reclamar lo que era mío me hacía despiadada, entonces quizá mi corazón había aprendido a no sangrar por personas que solo sabían quitar. Querían la versión de mí que se callaba, que daba las gracias por las migajas, que se tragaba todo el dolor por mantener la paz. Esa versión ya no existía. Murió en silencio, en algún momento entre la tercera llamada ignorada y la primera capa de pintura sobre las paredes de mi antigua habitación. Lo que quedó fue una mujer que finalmente había recordado su valor. Y esa mujer no necesitaba defenderse. No necesitaba dar explicaciones. Solo necesitaba seguir adelante. Sola, tal vez, pero ya sin cadenas. Habían pasado casi 2 domingos desde la venta y hacía más tiempo del que quería admitir que no había ido a la iglesia. Pero esa mañana, algo se movió dentro de mí. Le pregunté a Lea si podía organizarme el transporte para asistir a la misa tardía. Ella sonrió, sorprendida, pero dispuesta a ayudar. Me puse mi vestido azul marino, el de cuello suave y botones de perla, y me recogí el pelo como solía hacerlo cuando aún me sentía yo misma. Al entrar en el santuario, el aroma de la madera pulida y los viejos himnarios me envolvió como un recuerdo. La gente se volvió para mirarme, algunos con amplias sonrisas, otros con curiosidad. No me habían visto en meses. Algunos se acercaron para abrazarme y preguntarme cómo estaba. Respondí educadamente, pero con brevedad. No estaba allí para recibir compasión. Estaba allí para estar presente. Entonces la vi. La madre de Daniel, sentada 2 filas más adelante, perfectamente compuesta con un traje color crema y un sombrero a juego que parecía demasiado elegante para una iglesia tan pequeña. Se puso rígida cuando me vio. Después del último himno, me dirigía a la última fila cuando se acercó. Su sonrisa era tenue, su voz estaba cargada de cortesía y veneno. Margaret, dijo con dulzura. Quería hablar contigo. La miré fijamente a los ojos y no dije nada. Se acercó más. Sabes, lo que hiciste fue sorprendente. Supongo que algunas personas manejan la soledad de maneras extrañas. Inclinó la cabeza como si me estuviera examinando. Es una pena que la amargura nuble el juicio. Las palabras no me dolieron. No realmente. Pasaron por encima de mí como el viento entre la hierba alta. Fuertes, pero incapaces de quebrarme. Me quedé allí en silencio, dejándola hablar. Dejándola hacer el ridículo.
Ella no estaba allí para resolver nada. Estaba allí para pintarme como inestable, cruel, irracional. Lo vi en sus ojos. No estaba lamentando la pérdida de un hogar. Estaba lamentando la pérdida del control. La imagen que había construido, la historia que había elaborado, se estaba desmoronando ahora ante las personas cuya aprobación era su razón de vivir. Me incliné ligeramente y bajé la voz para que solo ella pudiera oírme. Te mudaste a una casa que no era tuya. Ayudaste a echar a una mujer que quería a su hija más que a sí misma. ¿Y ahora te sorprende que no me haya quedado callada? Su rostro se quedó paralizado. Por primera vez, no supo qué decir. Di un paso atrás y le devolví la misma sonrisa burlona que ella me había ofrecido. Disfruta del próximo lugar al que llames hogar. Te sugiero que esta vez leas los documentos. Al salir de la iglesia, no miré atrás. No me importaban los susurros a mi espalda. Lo único que importaba era que había vuelto, no avergonzada, sino fuerte. Que cotillearan. Que especulen. Ya no tenía nada que demostrar a nadie. Mi verdad no necesitaba defenderse. Ya había hablado por sí misma, con toda claridad. Al salir de la iglesia y entrar en la suave luz de la mañana, pude sentir el cambio en el aire. No era la brisa, ni el sol, ni siquiera el cielo, era la forma en que me miraba la gente. No con lástima. Ni con vergüenza. Sino con conocimiento. El tipo de conocimiento que solo se obtiene cuando la verdad se difunde en rincones tranquilos, pasando suavemente de una boca de confianza a otra hasta convertirse en algo sólido, algo innegable. La madre de Daniel había intentado humillarme con sus palabras, pero lo que no entendía era que la historia ya había llegado a ellos antes de que ella abriera la boca. Todo el mundo lo sabía. Linda se lo había contado a algunas personas, con delicadeza y sinceridad, cuando empezaron a preguntar dónde estaba mi hija, por qué no había vuelto a casa. Y la gente tenía ojos. Vieron las cortinas nuevas, el coche extraño en la entrada, la mujer desconocida que podaba los setos que no eran suyos. Y cuando llegó el camión de mudanzas, la historia se escribió sola. No se puede ocultar ese tipo de traición. Resuena, incluso a través de paredes pintadas con esmero y sonrisas pulidas. Así que cuando bajé las escaleras aquella mañana, no estaba sola. Caminaba en compañía silenciosa de quienes habían observado todo lo sucedido desde la distancia, y a su manera, lo entendían. La señora Beckett, que llevaba años sentada 2 filas detrás de mí, se acercó y me tomó del brazo. «Te ves fuerte», me susurró. «No hermosa. Ni valiente. Fuerte». Y eso significó más de lo que ella podía imaginar. Algunos otros asintieron cortésmente. Nadie hizo preguntas indiscretas. Nadie lo necesitaba. Creo que a veces, cuando la verdad finalmente sale a la superficie, la gente no se apresura a analizarla. Simplemente la dejan reposar, como una marea que finalmente ha llegado a la orilla. La madre de Daniel no habló con nadie después del servicio. Salió por la puerta lateral, agarrando su bolso con fuerza, con la cabeza alta pero la mirada inquieta. Casi sentí pena por ella. Casi. Pero la pena había sido sustituida hacía tiempo por la claridad. Y la claridad no se deja manipular. Esa semana, recibí un pequeño ramo de flores silvestres en la residencia. No había tarjeta. Solo una cinta blanca atada a los tallos. Sabía que no era de mi hija. Ella no habría elegido algo tan sencillo y sincero. Probablemente era de alguien que había observado en silencio cómo me internaban y ahora me ofrecía una disculpa silenciosa. Dejé las flores en la mesita de noche y las contemplé durante un largo rato. No porque cambiaran nada, sino porque me recordaban que la verdad siempre sale a la luz, por mucho que la gente intente ocultarla. Ella pensaba que podía controlar la historia. Pero lo que pasa con las historias es que, una vez que son ciertas, no necesitan tu permiso para ser contadas. Y la mía ya había empezado a contarse sola, mucho antes de que ella se diera cuenta. Llegó un jueves, cuidadosamente doblada dentro de un sobre azul con una letra irregular en el frente. La enfermera me lo entregó después del desayuno, con el rostro impasible. «Esto es para usted, señorita Margaret», dijo. Lo sostuve con delicadeza,
pasando los dedos por el borde, sin atreverme aún a abrirlo. No había visto a mi nieto en más de 6 meses. La última vez que lo vi, estaba pegado a su tableta en el suelo del salón, escuchando a medias mientras yo intentaba preguntarle por el colegio. Sonrió educadamente cuando su madre le dijo que lo hiciera. Me preguntaba si se acordaría de mí más allá de la foto enmarcada en la estantería y de la forma silenciosa en que desaparecí. Abrí la carta lentamente, inhalando el aroma del papel y algo ligeramente dulce, tal vez su colonia o el perfume de su madre. La nota era breve. Solo unas pocas líneas escritas con la letra ligeramente temblorosa pero decidida de un niño que intenta parecer mayor de lo que es. Querida abuela, comenzaba. No entiendo muy bien lo que ha pasado, pero mamá llora mucho ahora. Le he preguntado dónde estabas y me ha dicho que no querías volver a casa. No sé si he hecho algo malo. Si es así, lo siento. Te echo de menos. Todavía tengo la bufanda que me tejiste. La guardo en mi cajón, incluso en verano. Con cariño, Evan. Me senté allí sosteniendo esa carta como si fuera de cristal. Me temblaban los dedos. Él no lo sabía. Creía que me había marchado. Le habían dicho que no quería volver. Que había elegido la ausencia. Me habían convertido en la que se había marchado. Y él, pobre niño, cargaba con ese peso en su pequeño pecho, preguntándose si era algo que había hecho, algún error que no podía arreglar. Apreté el papel contra mis labios, no para besarlo, sino para contener el sollozo que se me subía por la garganta. Había aguantado durante el desahucio, el silencio, el juicio. Pero esta vocecita que pedía claridad y se culpaba a sí misma, me destrozó de una forma que no esperaba. Los niños no entienden las complejidades de la traición de los adultos. Solo conocen el amor, la pérdida y la ausencia de abrazos cálidos y cuentos antes de dormir. Y mientras sus padres jugaban a las casitas en una casa robada, le robaron la verdad. Reemplazaron mi presencia con una mentira. Y esa mentira se había convertido en confusión, tal vez incluso en culpa. Le respondí ese mismo día. Con cuidado. Lentamente. Eligiendo cada palabra como si fuera una plegaria. No mencioné la casa, ni la traición, ni el silencio. Simplemente le dije. No hiciste nada malo. Te quiero más de lo que imaginas. Y nunca, jamás, dejé de quererte. Doblé la carta con cuidado y besé el sobre antes de entregársela. No sabía si se la darían. Pero tenía que intentarlo. Porque aunque mi hija hubiera olvidado cómo amar, me negaba a dejar que le enseñara a mi nieto a olvidar. Aquella mañana estaba todo tranquilo. Era ese tipo de tranquilidad que no pide permiso. El personal había organizado un breve paseo por la ciudad para que pudiera ver el nuevo jardín del centro comunitario que acababa de inaugurarse, pero yo tenía otros planes. Le pedí al conductor que se desviara un poco y, aunque parecía inseguro, le dije que no tardaríamos mucho. Cuando llegamos a la casa, mi antigua casa, no parecía la misma. Las cortinas eran diferentes, la puerta había sido pintada de un gris suave y el buzón tenía un nuevo nombre pegado sobre el mío. Aún así, la estructura me resultaba familiar. El porche seguía inclinándose ligeramente hacia la derecha. El magnolio que planté cuando mi hija cumplió 12 años seguía en pie en el jardín delantero. No quería entrar. Esa parte de mi vida ya había terminado. Pero necesitaba ver el jardín. La verja estaba abierta y no había nadie fuera. Entré con cuidado por el camino, con los pies recordando cada grieta del suelo, cada rincón donde solían crecer las malas hierbas si no las cortaba a tiempo. Las rosas habían sido podadas, pero seguían allí, rojas, obstinadas, floreciendo. Me arrodillé lentamente y dejé que mis dedos rozaran la tierra. Estaba seca. Abandonada. No la habían regado bien. Lo notaba. Las hierbas que una vez alineé a lo largo de la valla, tomillo, lavanda, menta, estaban casi todas marchitas, cubiertas por la hierba. Aún así, podía olerlas débilmente en el aire, recuerdos que se aferraban al viento. Me senté en el borde del pequeño banco que Daniel dijo una vez que ocupaba demasiado espacio. Crujía igual que cuando me sentaba allí con mi té,
observando cómo el mundo se asentaba alrededor de las plantas que había cultivado con amor y paciencia. Era la última parte de la casa que aún sentía mía. Ya no en términos legales, sino en espíritu. Esta tierra conocía mis manos. Este espacio recordaba mis risas y mis lágrimas. Había enterrado sueños aquí y desenterrado esperanzas más veces de las que podía contar. Y ahora, me despedía. Un vecino se asomó por las persianas, pero nadie salió. Me quedé solo 10 minutos. El tiempo suficiente para susurrar un gracias a las rosas. El tiempo suficiente para hacer las paces con la parte de mí que una vez creyó que envejecería en ese lugar rodeada de mi familia. Ese sueño se había desvanecido, pero algo más había florecido en su lugar. No era amargura, sino liberación. No era venganza, sino determinación. Cuando el conductor abrió la puerta para ayudarme a subir a la furgoneta, miré por última vez por encima del hombro. No con nostalgia, ni con arrepentimiento, sino con sensación de cierre. Había amado ese jardín con todo mi corazón. Pero los jardines solo están vivos mientras los cuida alguien. Y yo ya había dejado de cuidar cosas que ya no me querían. 2 días después de mi visita al jardín, el señor Halperin llamó. Su voz era tranquila, pero con un tono divertido, como la de un hombre que ha visto todo tipo de súplicas desesperadas pasar por su escritorio. El marido de su hija ha llamado a mi oficina, dijo. Ha exigido que cancelemos la venta. Afirma que usted no estaba en sus cabales cuando firmó los papeles. Exhalé, en parte por incredulidad, en parte por expectación. Por supuesto que ahora intentarían deshacerlo. Cuando todo se les había escapado de las manos, intentarían pintarme como confusa, inestable, frágil. Ese era siempre el recurso cuando la gente no podía controlarte. Intentaban desacreditarte. Le pregunté al señor Halperin qué les había dicho. Les recordé que usted pasó todas las evaluaciones de capacidad sin ningún problema. Les expliqué que la venta era limpia, legal y definitiva. No pueden hacer nada, Margaret. La casa ya no es tuya. Ahora pertenece a los nuevos propietarios. Tendrán que marcharse, les guste o no. Le di las gracias en voz baja, con tono firme. Él lo había visto todo. El silencio, el abandono, la sutil crueldad, y se mantuvo a mi lado como un muro que nadie podía derribar. A la mañana siguiente, recibí una carta mecanografiada de mi hija. No había remitente. Solo mi nombre en el sobre, escrito con esa letra tan bonita que yo solía elogiar cuando era pequeña y practicaba la caligrafía en las servilletas de la cocina. El tono de la carta era aparentemente apologético, pero bajo la superficie se percibía el pánico. Me preguntaba cómo estaba. Decía que me echaba de menos. Luego me preguntaba si había alguna forma de hablar sobre la casa, si quizá habíamos tomado una decisión demasiado precipitada. Escribió que su familia estaba en shock, y que necesitaba más tiempo para aclarar las cosas. Doblé la carta por la mitad y la volví a meter en el sobre. No necesitaba leerla 2 veces. Su preocupación no era por mí. Era por la comodidad a la que se habían acostumbrado, la casa que nunca se habían ganado, pero que habían tomado de todos modos. Esa tarde me senté junto a la ventana, viendo caer las hojas de los árboles como silenciosos recordatorios de que todas las estaciones tienen un final. Algunos finales son complicados. Otros simplemente llegan tarde. No le respondí. Ya había dicho todo lo que tenía que decir en el momento en que firmé la escritura. Esa firma era mi carta. Mi respuesta. Mi línea trazada con tinta indeleble. Podían discutir. Podían llorar. Podían escribir 1000 cartas. Pero la verdad era inalterable. La casa ya no existía. Habían cambiado las cerraduras. La historia que creían poder controlar ya estaba escrita, y no terminaba con mí suplicando que me aceptaran de vuelta. Terminaba con mí alejándome, con lo único que nunca esperaron que volviera a encontrar. Mi voz. Mi valor. Mi libertad. Y eso era irreversible. No era algo que hubiera planeado. Desperté esa mañana con la intención de estar allí. Pero cuando Linda se ofreció a llevarme al pueblo a comprar lana nueva en la tienda a la que solíamos ir juntas,
Le pregunté si podíamos dar un rodeo. Condujimos en silencio mientras girábamos hacia la calle que una vez llamé hogar. Apreté con fuerza la correa de mi bolso cuando vi el camión de mudanzas aparcado delante de la casa. Esta vez no era uno de alquiler, era la vieja camioneta del padre de Daniel, cargada de cajas y frustración. 2 agentes estaban junto a la verja. Los nuevos propietarios ya estaban dentro. Las luces del porche estaban encendidas, a pesar de que era de día, como una silenciosa declaración de que la casa había cambiado de manos para siempre. Le pedí a Linda que detuviera el coche justo después del buzón de la casa de enfrente. Nos quedamos allí sentadas, con el motor apagado y el aire inmóvil entre nosotras. A través del parabrisas, los vi. Mi hija estaba de pie en la acera, con el rostro pálido y los labios apretados. Daniel le gritaba a alguien, probablemente a la gente, pero este no se inmutó. La ley ya no estaba de su parte. Nunca lo había estado. Mi hija agarraba con fuerza la mano de su hijo, y vi que él miraba hacia la ventana, hacia las rosas del jardín. Su carita se descompuso al verlas, como si algo familiar se hubiera vuelto de repente extraño. Sacaron sus cosas poco a poco. No rápidamente. No todas a la vez. Una lámpara. Una maleta. Una pila de almohadas todavía en sus fundas. Las mismas que había comprado en oferta cuando se mudaron. Una parte de mí esperaba sentirme triunfante, como si la justicia hubiera llegado envuelta en cajas de cartón y placas de policía. Pero no me sentía triunfante. Me sentía cansada. Sentí el peso de todo lo que nos había llevado hasta ese momento, cada llamada perdida, cada mentira, cada silencio que gritaba más fuerte que cualquier discusión. Linda se acercó y puso su mano sobre la mía. No dijo nada. No hacía falta. Solo mirábamos. Mirábamos cómo la vida que habían construido a costa de mi sacrificio se empaquetaba y se cargaba en la caja de una camioneta que ni siquiera podían llenar. La casa permanecía en silencio, digna. Ya no era mía, pero tampoco era suya. Mi hija no levantó la vista. Ni una sola vez. Quizás no sabía que yo estaba allí. Quizás sí. En cualquier caso, el silencio entre nosotros era ahora demasiado grande como para cruzarlo. No la saludé con la mano. No salí del coche. Simplemente dejé que ella cargara con el peso de sus decisiones a plena luz del día, sin sombras que las ocultaran. Cuando cargaron la última caja y se cerraron las puertas, por fin exhalé. No por satisfacción. Por liberación. Ese capítulo había terminado. No con venganza. Sino con la verdad, de pie en silencio al otro lado de la calle, viendo cómo todo se desmoronaba. Después de alejarnos de la casa, Linda no habló durante un rato. El coche estaba en silencio, salvo por el sonido de los neumáticos contra el asfalto y el ocasional clic de los intermitentes. Observé cómo pasaban las casas, una tras otra, con las ventanas iluminadas por vidas que nunca conocería, cada una con sus propios secretos, sus propias traiciones, sus propias victorias silenciosas. Pensé en lo que acababa de presenciar. Mi hija de pie en la misma entrada donde solía dibujar flores con tiza y esperar a que yo volviera del trabajo. La cara de Daniel enrojecida por la furia. Las cajas apiladas en la caja de una camioneta como si sus vidas se hubieran condensado en cosas, en objetos que ya no cabían en una casa que nunca les había pertenecido. Debería haberme sentido reivindicada. Eso era lo que esperaba la gente. Que había orquestado todo esto por despecho, que era una madre amargada que tramaba una lección para enseñar a una hija desagradecida. Pero la verdad era más simple, más triste y mucho más silenciosa que la venganza. Lo hice para sobrevivir. Llevaba meses hundiéndome. Abandonada en un centro que olía a lejía y abandono, engañada, despojada de mi lugar en el mundo sin una palabra de advertencia. Se habían quedado con la casa como si fuera suya por derecho, no por herencia. Borraron mi nombre de la historia como si yo no hubiera construido cada centímetro de ese hogar con amor, trabajo y sacrificio. Cuando firmé la escritura para venderla, no pensaba en venganza. Pensaba en lo que quedaba de mí. En si me enterrarían en una cama que nunca había conocido mi sueño, en un lugar donde las enfermeras olvidaban mi nombre y los cumpleaños se compartían entre extraños.
Necesitaba algo a lo que aferrarme, algo que me recordara que seguía siendo una persona, no solo una carga que se escondía para que otros pudieran disfrutar de su comodidad. Recuperar la casa no era para castigarlos. Era para reclamar la última parte de mí que aún no me habían robado. Era para decir no, no solo a ellos, sino a la creencia silenciosa y persistente de que ya no importaba. Y una vez que dije no, me di cuenta de que no les debía una advertencia. No les debía amabilidad después de la dureza con la que me habían tratado. No les debía un lugar en el que ya habían decidido que no pertenecía. Linda me dejó en la residencia y le di las gracias con un suave apretón de manos. Esa noche, me miré en el espejo antes de acostarme. Me miré de verdad. Y, por primera vez en mucho tiempo, no vi a una víctima. Vi a una mujer que había sido descartada y había decidido no desaparecer. Vi a alguien que había sobrevivido no solo al desamor, sino al olvido, y que se había reescrito en la historia. No por venganza. No por dramatismo. Sino por paz. Porque algunas personas luchan por ser recordadas. Yo luché por recordarme a mí misma. Un mes después de vender la casa, utilicé una parte del dinero para hacer algo que no había hecho en años. Soñé. No por mi hija, ni por su familia, ni por lo que podría haber sido. Solo por mí. Todo empezó con un anuncio en la contraportada de un periódico local que alguien había dejado en el vestíbulo de la residencia. Casa de campo de 2 dormitorios junto al mar, en un pueblo tranquilo, necesita un poco de cariño. La última frase me llamó la atención. Sabía lo que era necesitar un poco de cariño. La foto era pequeña y granulada, pero se adivinaba el contorno de algo especial. Una casita encalada con techo inclinado, una chimenea torcida y vistas al mar más allá de la hierba silvestre. Arranqué la página y la guardé en mi diario. A la mañana siguiente llamé al número. El hombre que respondió se mostró sorprendido cuando le dije que no estaba solo echando un vistazo. Le dije que iba en serio. No era una soñadora jugando con ideas. Tenía dinero. Tenía tiempo. Y, sobre todo, tenía una vida que recuperar. En 2 semanas, hice un viaje supervisado para verla en persona. El aire salado me golpeó en cuanto salimos del coche. Era diferente del aire de la ciudad, más limpio, más suave, como si no tuviera nada que demostrar. La cabaña era exactamente como la había imaginado. La pintura estaba desconchada, las ventanas un poco empañadas y el porche se hundía en una esquina. Pero era perfecta. Era mía. La compré en el acto. La pagué en su totalidad. Sin hipoteca. Sin segunda firma. Sin el nombre de nadie más en los papeles. Solo el mío. Margaret L. Thompson. Propietaria. No del pasado, ni de los recuerdos que otros intentaban controlar, sino del futuro que estaba construyendo en silencio para mí misma. No se lo dije a mi hija. No se lo dije a Linda hasta que firmé los papeles. El personal de la residencia se quedó atónito cuando les di la noticia. Algunos me felicitaron. Otros me miraron como si estuviera persiguiendo algo demasiado tarde. Pero no se trataba de perseguir nada. Se trataba de llegar por fin. El día que me mudé, abrí todas las ventanas y dejé que la brisa marina barriera las habitaciones. No traje muchas cosas. Solo unas cuantas fotos, algunos libros y el sobre azul que me había enviado mi nieto. Lo guardé en un cajón cerca de la cama, a mano, pero sin dejarlo a la vista. El resto lo dejé atrás. La amargura, el ruido, el peso de ser olvidada. Preparé té en la pequeña estufa, me senté en el porche y observé cómo subía la marea. Por una vez, no esperaba a nadie. No venía nadie. Y estaba bien. Porque en ese silencio, me di cuenta de algo que nunca pensé que volvería a sentir. Era libre. No estaba sola. No estaba abandonada. Solo libre. Y esa libertad tenía el sonido de las olas, el olor a sal y la paz de saber que por fin me había elegido a mí misma. Incluso en paz, los recuerdos encuentran la manera de llegar como la niebla marina. Suaves, silenciosos, pero pesados cuando se posan. La cabaña me reconfortaba, pero no podía borrarlo todo. Algunas noches,
Me sentaba junto a la ventana con una manta sobre los hombros y una taza de té caliente entre las manos, y me sorprendía pensando en ella. Mi hija. La niña que crié con manos temblorosas y pies cansados, por la que me quedaba despierta cada vez que tenía fiebre, cada vez que le rompían el corazón, cada vez que tenía un recital en el colegio. La niña que se quedaba dormida sobre mi pecho, con sus deditos agarrados a los pliegues de mi blusa. Recuerdo su risa, cómo resonaba por toda la casa como si fuera música. Recuerdo cómo me buscaba sin pensarlo, como hacen los niños cuando se sienten seguros. Y me pregunto, ¿dónde quedó todo eso? ¿Alguna vez me quiso de verdad, o solo me necesitó hasta que dejó de hacerlo? No es la amargura lo que alimenta la pregunta. Es el dolor de la confusión, la forma en que el amor puede parecer tan seguro para una persona y tan condicional para otra. Le di todo. Le di los mejores años de mi vida y, cuando llegó el momento, le habría dado el resto también. Pero ella no me lo pidió. Ni siquiera miró atrás. Y quizá eso es lo que más duele. No la traición, ni la casa, ni el silencio. Sino lo fácil que le resultó apartarme de su vida y construir una nueva sobre las cenizas de la mía sin pestañear. He intentado justificarlo. Quizás la influencia de Daniel fue más fuerte de lo que pensaba. Quizás estaba cansada. Quizás pensó que estaba haciendo lo mejor para su familia. Repaso todos los quizás, como piedras en mi mano, dándoles vueltas una y otra vez, tratando de encontrar uno que no me duela al sostenerlo. Pero todos me duelen. Porque por muchas razones que invente, no cambian la realidad. No fui elegido. No cuando más importaba. Aún así, todos los domingos enciendo una vela por ella. Es un pequeño gesto, algo que hago solo para mí. Rezo, no porque quiera que vuelva. Ella tomó su decisión. Sino porque quiero liberarme de ese peso. Quiero sanar sin aferrarme al pasado. A veces la imagino al otro lado del mundo, viviendo en un apartamento alquilado, sin saber qué salió mal. A veces imagino que ella también siente la pérdida, pero no sabe cómo afrontarla. Sin embargo, la mayoría de los días, simplemente no imagino nada. Y, sin embargo, la pregunta persiste. ¿Me quería? ¿O solo fui el recipiente que la trajo al mundo y la sacó de él por necesidad? Puede que nunca lo sepa. Y quizá ya no lo necesite. Porque, me quisiera o no, por fin estoy aprendiendo a quererme de nuevo. Y eso, por ahora, es suficiente. La decisión me llegó una mañana mientras observaba la marea subir justo más allá de mi porche. Las olas se movían con constancia, sin prisas, sin vacilar. Admiraba eso del mar. Nunca suplicaba que lo entendieran. Simplemente llegaba, traía lo que necesitaba y se marchaba. Yo quería ese tipo de finalidad. No quería discusiones. No necesitaba otra disculpa envuelta en culpa ni otro mensaje de voz lleno de confusión. Pero sí quería que supiera la verdad. No por rencor, sino para liberarme. Así que me senté a mi pequeña mesa de madera, saqué una hoja de papel en blanco y empecé a escribir lo último que le diría a mi hija. No escribí para acusarla. No enumeré todos los momentos en los que me falló. En cambio, le conté quién había sido yo. Le recordé quién era la mujer que le había enseñado a atarse los zapatos y a doblar la ropa, que se había quedado bajo la lluvia durante sus entrenamientos de fútbol, y que se había quedado hasta tarde cosiendo a mano los disfraces de Halloween. Le escribí sobre el pequeño hogar que habíamos construido juntas y cómo, después de la muerte de su padre, me había asegurado de que nunca se perdiera un viaje escolar o una tarta de cumpleaños. Le escribí sobre el amor que nunca había flaqueado, ni siquiera cuando su voz sí lo había hecho. Y luego le conté lo que había pasado. Le conté lo que se sentía estar sentada en esa residencia, día tras día, preguntándome por qué el silencio había sustituido al calor. Le describí lo que significó darme cuenta de que no iba a volver, no porque hubiera decidido marcharme, sino porque ella ya había ocupado mi lugar. Le conté la mañana en que descubrí que otra mujer vivía en mi habitación, durmiendo donde yo antes rezaba. Le conté cómo eso rompió algo que no sabía que se podía romper. Luego le expliqué por qué vendí la casa. No lo justifiqué. No le pedí que lo entendiera.
Simplemente le dije la verdad. Que lo hice porque no tenía nada que perder y todo por recuperar. Que sobrevivir a veces significa elegirte a ti mismo, incluso cuando duele. Que la paz no llegó cuando dejé la casa, sino cuando dejé de esperar que ella volviera por mí. Terminé la carta de forma sencilla. Te quiero. Siempre te he querido. Pero ya no voy a suplicar que me quieras. Si alguna vez decides buscarme, estaré donde el océano se encuentra con el cielo, tranquila, completa y sin esperar más. Doblé el papel, lo metí en un sobre y lo escribí con mi letra cuidadosa. No lo envié. Se lo di a Linda, que me prometió que se lo entregaría la próxima vez que viera a mi hija. Nunca pregunté qué pasó después. No necesitaba saber si lo había abierto o tirado. La verdad ya no era suya para aceptarla o rechazarla. Era mía para decirla. Y una vez que lo hice, fui libre. No hubo un gran final. No hubo ninguna llamada en mitad de la noche. No hubo ningún golpe en la puerta con lágrimas y reconciliación esperando al otro lado. Solo había silencio, el mismo que una vez me había atormentado, ahora suave, incluso sagrado. La carta había sido enviada. Mi verdad había sido dicha. Y lo que ella decidiera hacer con ella ya no era asunto mío. Por primera vez en lo que parecieron años, ya no estaba atrapada en una historia que giraba en torno a las decisiones de otras personas. Había salido del papel que me habían escrito y me había convertido en la autora de mi propio final. La cabaña se convirtió en algo más que un refugio. Se convirtió en un santuario. La llené de lavanda y luz solar y de la tranquila compañía de mis propios pensamientos. Aprendí a plantar de nuevo, no solo semillas en la tierra, sino esperanza en las partes de mí que habían sido ignoradas durante tanto tiempo. Cocinaba para mí misma con alegría, en lugar de por obligación. Daba largos paseos por el acantilado, dejando que el viento me recordara que seguía viva, que seguía aquí, que seguía intacta. Había días en los que echaba de menos a Evan, mi nieto. Su carta permanecía guardada en mi cajón y, de vez en cuando, la sacaba y la leía de nuevo. No para llorar, sino para recordar que el amor, incluso cuando estaba distorsionado por otros, había llegado una vez a mí en esa pequeña y sincera letra. La gente del pueblo empezó a conocerme como la mujer tranquila de la casita blanca, con los ojos suaves y las manos firmes. No les conté toda la historia. No era necesario. Solo veían en quién me había convertido, y eso era suficiente. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Lo había cargado durante demasiado tiempo, a través de demasiadas habitaciones vacías y preguntas sin respuesta. Pero aquí, con el mar susurrándome cada noche, encontré algo que no esperaba: paz. No la que viene del olvido, sino la que florece cuando finalmente aceptas la verdad y decides seguir viviendo de todos modos. Recuperar mi dignidad no se trataba de hacer pagar a los demás. No se trataba de demostrar nada. Se trataba de recordar que yo tenía valor, incluso cuando otros intentaban reducirme al silencio. Se trataba de mirarme al espejo y ver algo más que una mujer envejecida con el corazón cansado. Se trataba de ver a alguien que había soportado la traición sin amargarse. Alguien que había sido descartada, pero que se negaba a permanecer enterrada bajo eso. Así es como recuperé mi dignidad. No con venganza. No con ira. Sino con tranquilidad. Fuerza y la creencia inquebrantable de que siempre valía más que cómo me trataban. Y mientras el sol se ponía sobre el agua cada tarde, lo dejaba ir todo, una y otra vez, hasta que la paz dejó de ser algo que buscaba. Era algo que finalmente había encontrado. Algunas historias no terminan con aplausos. Terminan con una fuerza tranquila, de esas que no piden ser vistas, pero que merecen ser honradas. No obtuve una disculpa. No obtuve el reencuentro. Pero obtuve algo mucho más poderoso. Me recuperé a mí misma. Pieza a pieza, decisión a decisión, reconstruí una vida que ya no suplicaba pertenecer a personas que ya me habían dejado ir. Dejé de esperar a que sonara el teléfono. Dejé de esperar que el pasado se reescribiera. Y en esa quietud, descubrí la belleza de estar sola sin sentirme sola. Encontré alegría en las pequeñas cosas.
La brisa que se colaba por las cortinas. El aroma del té recién hecho. El sonido de mi propia respiración en un lugar que nadie podría volver a quitarme. A cualquiera que haya sido rechazado por las personas que alguna vez lo sostuvieron, que esto le sirva de recordatorio: todavía estás aquí. Todavía vales. No es demasiado tarde para empezar de nuevo. Puede que ellos hayan pasado páginas sin ti, pero tú todavía tienes el bolígrafo. Esta no es solo la historia de una casa perdida y recuperada. Es la historia de la dignidad recuperada. De la paz redescubierta. Y de una mujer que recordó que nunca fue ella quien necesitaba ser salvada, sino simplemente quien necesitaba recordar su poder. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Para leer más historias de mujeres que recuperan su voz, haz clic a la izquierda y suscríbete para seguir conectado. Que esto te sirva de recordatorio: tu historia también tiene poder.